En aquel entonces era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son de ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo supera todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes, entre nosotros. Les pedimos hoy que nos ayuden particularmente a reconocer la voz de Jesús, la voz de Cristo, esa voz que a veces es tan tenue y que nos cuesta tanto escuchar, pero esa voz que nos lleva a la vida eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Juan 10, versículos 22 al 30. Juan 10, versículos 22 al 30. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas Confía en mi voz. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación y un punto de exhortación final. El primer punto: hacer memoria de las obras que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Me parece muy bonita la invitación que Jesús nos hace hoy, es a creer en esas obras que ya hemos visto. Que no nos pase como los judíos, que ya hemos reconocido esas obras, ya las hemos visto con nuestros ojos, con nuestra vida, con nuestra historia personal, pero aún así no creemos en estas obras. Jesús nos hace la invitación de que creamos en esa luz que ya hemos visto, porque nosotros ciertamente ya hemos visto esa luz, solo que en ocasiones pues dudamos de esas obras. Es cierto que Jesús sabe que la naturaleza del hombre necesita de esas obras para poder creer. Nosotros como cristianos en muchas ocasiones, claro, necesitamos estas obras para creer, para tener fe. Es de la naturaleza humana, ¿no? Si no veo, no creo. Le pasaba incluso a Tomás, que estaba tan cercano a Jesús, por ejemplo. Y Jesús pues nos invita hoy a hacer memoria de estas obras para que realmente pues pueda aumentar nuestra fe, a confiar en esa voz que en algún momento nos ha hablado, que nos seguirá hablando hasta la eternidad, pero particularmente les invito a que podamos hacer memoria el día de hoy de esas obras que Jesús ha hecho en cada uno de ustedes. Hacía memoria particularmente en mi vida y en estos días, luego de que pasó la Semana Santa, recibí un audio de una predicación que di en Semana Santa hace como 2-3 años. Cuando la escuchaba me parecía muy sorprendente porque esas palabras que yo estaba diciendo en esta predicación parecía que no fueran mías. De hecho, cuando yo meditaba, me miraba estas palabras, me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que yo dije esto y que tuve estas ideas? Y reconocía que no hubiera sido posible decir esas cosas si no hubiera sido Cristo mismo el que las estaba diciendo a través de mí en ese momento. Era el Espíritu Santo quien guiaba mis palabras, era una obra concreta y eso me ayuda mucho a aumentar mi fe, porque en el momento de la predicación por mi cuenta no habría ningún mensaje. Pero como es Él el que utiliza mi pequeñez, esa vasija de barro, pues ese mensaje ha llegado a muchas personas y en ciertos momentos me he dado cuenta de que ha servido de palabra de aliento, de palabra de Dios para las personas. También reconozco cómo a lo largo de mi historia personal Jesús ha sanado mis heridas para relacionarme con los demás. Yo miro mi vida en este momento y me parece increíble que yo pueda relacionarme sin temor con las demás personas, sin necesidad de mendigarles aprecio, sin necesidad de mendigarles valor o un te quiero. Antes yo decía te quiero para recibir lo mismo y para sentirme amado. Y reconozco que en este momento no lo necesito, porque me siento amado y valorado por ese Jesús. Me siento amado y valorado por Dios, me siento parte de las ovejas que habla Jesús. Y eso no hubiera sido posible si Jesús no hace esa obra en mí de reconciliar mi historia. Seguramente cada uno de ustedes también tiene un ejemplo, una historia personal, una obra que Jesús ha hecho en ustedes. Y les invito a que puedan hacer memoria de esa obra, que sea el buen pastor el que, hablándoles a su corazón, pues les invite a recordar esa obra, que ustedes realmente escuchen su voz y así pueda aumentar su fe, puedan creer en esas obras. Un segundo punto de meditación que les propongo es una invitación a pertenecer al rebaño de Jesús. Jesús
dice en el Evangelio que los judíos de aquel entonces no pertenecían al rebaño de él porque no creían en esas obras. Es cierto que los judíos intentaban agradar a Dios. De hecho, yo me ponía a consultar un poco de qué significaba esa fiesta de dedicación del templo y leía que era una fiesta conmemorativa de que se purificó el templo de otros ídolos, de otros dioses realmente, y se dedicaba al Dios verdadero. A causa de tantas guerras que había tenido el pueblo que en aquel entonces, pues el templo estaba un poco contaminado. Y los judíos pues lo limpiaron de otros dioses y alabaron al verdadero Dios y celebraban esta conmemoración como este día celebrativo para ellos de la fiesta de dedicación del templo. Yo leí en estas líneas que realmente los judíos de aquel entonces querían agradar a Dios, querían agradar a ese Dios que ellos conocían, pero no bastaba con eso, necesitaban escuchar la voz de Dios. Necesitaban escuchar al pastor. Y esa es la invitación que precisamente hoy nos hace Jesús para poder pertenecer a ese rebaño de Jesús, a ese rebaño del buen pastor, escucharlo. No quedarse únicamente con la intención, no quedarse únicamente con eso que hemos visto de otros, sino que yo mismo, ¿qué puedo hacer para escuchar a ese buen pastor? ¿Qué me dice a mí particularmente? No qué le dice al otro, no qué ha dicho a lo largo de la historia, sino que me dice a mí como parte de ese rebaño. Parece mucho que en ocasiones nuestros proyectos van por un lado y los proyectos de Dios van para el otro. Parecemos que no estamos dentro de esas ovejas que están dentro del redil. Y les invito a que podamos escuchar esa voz para pertenecer realmente a ese rebaño. Me pasan muchas ocasiones, les he contado, que mi vocación es ser docente. Pero en ocasiones no he escuchado esa voz de Dios e he intentado hacer otras cosas aparte de la docencia. Reconozco que no está mal hacer otras cosas, pero no me hacen feliz, no me dan la vida eterna, no me dan el reino de Dios acá en la tierra y más allá de esta vida precisamente. Solamente cuando escucho esa voz de Dios, cuando escucho la voz de ese proyecto personal que tiene Dios para mí, soy realmente feliz y puedo decir que vivo ese reino de los cielos acá en la tierra. Y les invito a que ustedes puedan hacer lo mismo, que puedan escuchar ese proyecto de Dios para cada uno de ustedes y puedan pertenecer a este rebaño. Un tercer punto de meditación que les propongo es poder confiar en esa voz. Una vez la hemos escuchado, Jesús nos invita a confiar en esta voz y se relata en el Evangelio, dice que nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Por más dificultades que podamos tener, por más dificultades que atravesemos, por más sufrimiento, por más dolor e incluso por más muertes que haya a nuestro alrededor, Jesús nos invita a confiar en esa voz del Padre y en esa palabra de Dios que nos dice que nada nos podrá arrebatar de la mano. Les invito a confiar, a que independientemente de lo que estén pasando por cada uno de ustedes de sus vidas, recuerden esa palabra de Dios, de que hacemos parte de ese rebaño y que jamás podrán arrebatarnos de las manos del Padre. En esos días esta palabra para mí es muy diciente porque he tenido muchas dificultades en el colegio. Recientemente me cambié de colegio y esto ha representado para mí un sinnúmero de retos, por gran cantidad de cosas, son más estudiantes, otra metodología, en fin, y me ha costado adaptarme un poco y hay días que quiero tirar la toalla. Pero recuerdo esa palabra de Dios, este sonido que en algún momento me llevó a tomar la decisión de cambiar de entorno educativo y que estoy ahí porque Dios así lo quiere y de cierta manera va a ser fruto para muchos y para mi vida realmente. Les invito a que ustedes también puedan escuchar esa voz de Dios y que puedan reconocer que en medio de esas dificultades estamos en las manos del Padre porque hacemos parte de ese rebaño. Les invito a que también nosotros, siendo parte de ese rebaño, pues realmente podamos actuar con las obras de ese rebaño, que podamos, como en la primera lectura que les invito a leer como exhortación final, que está en Hechos 11 del 19 al 20, Hechos 11 del 19 al 20, donde se relata que los primeros cristianos lo que hacían era predicar la palabra de Dios por donde ellos estaban. Y lo que hacían era realmente buscar otros hermanos, otras personas que necesitaban encontrarse con Cristo, otras ovejas que hacían parte del mismo rebaño. Les invito a que ustedes también, encontrándose con ese Cristo que es el buen pastor, que es su pastor, podamos ir con esa palabra pues también a nuestros hermanos que no se encuentran todavía en el rebaño. Les deseo pues una feliz oración.